Hola, mi nombre es Fernando Russo y hoy vamos a hablar sobre válvulas y sistemas de control y cómo accionar elementos de hidráulica y neumática. Las válvulas se utilizan en los sistemas neumáticos e hidráulicos para dirigir, regular o exigir ciertas condiciones al flujo de un fluido. Existen básicamente dos formas de válvula, las válvulas de posición finita y las de posición infinita. Las primeras, como su nombre lo indica, presentan dos estados, encendida o apagada, o un extremo y otro, y las de posición infinita pueden ubicarse en infinitos estados intermedios, permitiendo así, por ejemplo, mover un actuador en la posición que se desee. En cuanto a la clasificación de las válvulas, se tienen de control de dirección o direccionales, de control de caudal o de bloqueo, y válvulas de presión, que pueden ser las reguladoras, limitadoras o secuenciales. Las válvulas direccionales se utilizan para modificar el sentido o dirección de circulación del fluido. Estas son las más utilizadas ya que son las que comandan la acción de los actuadores. Las válvulas de control de caudal se utilizan para regular el caudal de trabajo, ya sea de apertura o cierre completo de circulación o para disminuir el caudal circulante. De esta forma se regula la velocidad de accionamiento del actuador. Las válvulas de presión se pueden clasificar dentro de esta área en reguladoras de presión, que se utilizan para la protección de elementos neumáticos, o sea que permiten a partir de una presión mayor regular a una menor de trabajo. Las válvulas limitadoras de presión, a diferencia de las reguladoras, impiden que se sobrepase un valor máximo de trabajo, liberando atmósfera el fluido si se sobrepasa dicho valor. Es decir, que si mi equipo opera, supongamos con 3 bar, una válvula reguladora puede permitir pasar de 6 bar de la línea a 3 bar en mi equipo. En cambio, una limitadora, si mi línea es de 3 bar, yo estoy conectado directamente con mi equipo a la línea y no se tiene válvula reguladora. Si llegado el caso que se dé un aumento de presión en la línea, esta me protege el equipo. Las válvulas secuenciales se conmutan en su posición cuando se alcanza una presión mínima de pilotaje en la conexión correspondiente. Es decir, que se activan cuando se supera una presión mínima de trabajo. Al eliminar esa fuente de presión, la válvula regresa a su estado original, en caso de que tenga un resorte. El accionamiento de las válvulas se puede descomponer en 4 tipos: accionamiento manual, que es mediante un pulsador, palanca o pedal; accionamiento mecánico, que puede ser también un pulsador empujado por algún rodillo, muelle o algún enclavamiento mecánico; a través de la neumática, que es por presión, de presión o presión diferencial; o también este es el utilizado por servopilotaje, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en las válvulas secuenciales que operan con esa mínima presión, o mismo para hacer ese servopilotaje en una válvula direccional. El accionamiento eléctrico se realiza mediante un solenoide. En la imagen se puede ver la simbología que se utiliza para describir el tipo de accionamiento que tiene una válvula. Más adelante veremos cómo se esquematizan las válvulas, pero de forma simple se puede observar: esta sería una válvula, los dos bloques significa que tiene dos estados y las dos vías son estas dos. De un lado se activa por medio de un resorte, es decir, mecánicamente, y el otro es un botón de presión, es decir, que es manual. Un tipo muy común de válvula de control de dirección es la válvula de carrete. Dentro del cuerpo de la válvula se desplaza un carrete en forma horizontal para controlar el flujo. En A se puede observar la fuente de alimentación de aire que está conectada al puerto 1 y el puerto 3 está cerrado. Así es posible presurizar el dispositivo conectado al puerto 2. Cuando el carrete se mueve a la izquierda, que se puede observar en la figura B, se interrumpe el suministro de la fuente de alimentación y el puerto 2 se conecta al puerto 3. Este se le denomina un desfogue de atmósfera, por lo que la presión del aire del sistema vinculado al puerto 2 sale por ahí. Así, el desplazamiento del carrete permite que el aire fluya primero dentro del sistema para luego invertirlo y salir del sistema. Las válvulas giratorias de carrete tienen un carrete giratorio que al dar vuelta abre o cierra los puertos de manera similar a la de desplazamiento lineal.
El carrete es el que está activado de forma ya sea por accionamiento manual, mecánico, eléctrico o neumático, como vimos anteriormente. Otra modalidad común de válvula de control direccional es la válvula de vástago. En la imagen se observa que en condiciones normales esta válvula está cerrada y no hay conexión entre el puerto 1 de ingreso de aire y el puerto 2 de suministro del sistema. Para controlar el flujo de las válvulas de vástago se utilizan bolas, discos o conos, junto con los asientos de los vástagos. En la figura se muestra una de bolas. Cuando se oprime el botón, la bola sale de su asiento y hay un flujo como resultado de la conexión del puerto 1 con el puerto 2. Cuando el botón se deja de oprimir, el resorte obliga a la bola a volver a su asiento y así el flujo se interrumpe. Por ejemplo, esta válvula puede ser utilizada como la acción manual de habilitación de un pilotaje externo de otra válvula direccional, donde el puerto 2 es conectado a dicho pilotaje, generalmente un puerto 12 de la válvula. Con respecto a la identificación de una válvula direccional se tienen dos parámetros, la posición de la válvula y las vías de trabajo. Las válvulas se componen de dos o más posiciones, es decir, de dos o más formas de conectar las vías. Por lo habitual siempre hay una posición de reposo, que es aquella en la que no se actúa sobre los mandos, que está indicada en el bloque cuando se contienen los números de las vías, o por lo general cuando se encuentran estos símbolos, o sea, las vías saliendo. El funcionamiento de la válvula se identifica según el número de vías y posiciones. Siempre se indica primero el número de vías y luego el número de posiciones. En este caso tenemos una válvula 2-2 que son dos vías y dos posiciones. Esta válvula 3-2 son tres vías, 1, 2, 3 y dos posiciones. Una válvula 5-3 tiene 5 vías, siendo esta su condición de reposo, y 3 posiciones. Con respecto a la nomenclatura de las vías, existen normas que indican cómo se las debe mencionar, mediante letras o números. Eso depende de la norma que se utilice. Pero comúnmente se utilizan los números, es lo más comercial que se puede ver, y corresponde el 1 para lo que es la conexión de presión o alimentación del sistema, 2, 4 y 6 corresponden a las salidas para uso de trabajo, 3, 5 y 7 son escapes a atmósfera o retornos, y 10, 12 o 14 corresponden a pilotajes externos. Estos se utilizan para manipular sistemas con grandes presiones de trabajo, donde un solenoide con baja tensión no es capaz de desplazar al émbolo. Entonces a través del solenoide se habilita el paso de aire de menor presión, el cual sí puede ahora empujar el carrete principal de la válvula para mover el actuador que corresponde. Las flechas indican la trayectoria del flujo y la dirección. Las líneas con tope corresponden a líneas de flujo cerrada, y las líneas indicadas como gas son las condiciones iniciales o reposo de la válvula. En la figura se puede observar un ejemplo de válvula direccional de carrete, accionada por un extremo en un solenoide y del otro por un resorte. En la figura se ve que el símbolo corresponde a una válvula 3-2, es decir, 3 vías, 1, 2, 3 y 2 posiciones, es decir, 2 cuadrados. Las conexiones que se observan en estado inicial es donde se indica el nombre de las vías, es decir, aquí. Eso significa que en estado de reposo va a ser accionado por el resorte. Y lo que indica es que el canal 1 de alimentación está conectado a 2, que es el puerto de trabajo. Cuando se activa el solenoide, lo que hace es alimentar 2 con 3 y 1 se cierra. Entonces eso lo que hace es el puerto de trabajo se manda a atmósfera, por lo que el aire se retira del sistema y eso permite el cambio de estado en el actuador. En la imagen se puede observar cómo es físicamente por dentro la válvula. Cuando está actuando el resorte, el solenoide está en su extremo izquierdo y el puerto 3 de escape está cerrado. Y el puerto 1, que es la alimentación de aire, está conectado al puerto 2. Aquí es donde se conecta la manguera que va al sistema del actuador. Cuando se activa el solenoide, el carrete se desplaza para la derecha y ahora el puerto 1 es el que está tapado y el 2 se conecta con el 3 para permitir ese escape de aire.
Otros ejemplos de las válvulas direccionales se pueden observar en la figura. Por ejemplo, esta es una válvula 3.2, normalmente abierta, es decir que está en reposo, está conectado del puerto de ingreso de fluido con el de trabajo, una válvula 4.2, una válvula 5.2 y una válvula 5.3 en posición de escape. Hoy en día existen electroválvulas proporcionales que permiten controlar y regular un fluido en función de una señal eléctrica, que puede ser de corriente o de voltaje. Estos sistemas corresponden a lo que sería la hidráulica proporcional o neumática proporcional. La función de ambas es esencialmente la misma, su precisión y condiciones de trabajo las hacen diferentes. Las servoválvulas y válvulas de control proporcional son válvulas de posición infinita, que dan a una válvula de carrete un desplazamiento proporcional a la corriente aplicada a un solenoide. Básicamente, las servoválvulas tienen un par motor para mover el carrete dentro de la válvula. Al variar la corriente aplicada en par motor, se desvía una armadura y esto mueve el carrete en la válvula y por lo tanto da un flujo que se relaciona con la corriente. Las servoválvulas son de alta precisión y costosas y por lo general se utilizan en un sistema de control de lazo cerrado. Tienen una muy alta precisión mecánica de fabricación y son más rápidas que las proporcionales a la hora de accionarse. Originalmente solo existían estas válvulas de accionamiento on-off o no proporcionales, que son las vistas anteriormente. El requerimiento de obtener posiciones intermedias o un control más preciso de los actuadores llevó a la creación de las servoválvulas, más utilizadas en la parte hidráulica. Como estas eran de una calidad tan alta y para exigencias que solo las grandes industrias pueden tener como aeronáutica, aeroespacial, máquinas de ensayos y robótica de gran potencia, con el tiempo se requirió de hacer de estas válvulas uso en la industria más común, pero con menos limitaciones y aptas para esas áreas. De allí surgen las válvulas proporcionales. Es muy raro igualmente encontrar servoválvulas en los sistemas neumáticos. Sí existen válvulas proporcionales en la neumática. Estas son menos caras y en esencia tienen la posición del carrete directamente controlada por el desplazamiento del solenoide, es decir, no requieren de un efecto mecánico del par motor para efectuar ese control proporcional. Al manipularse directamente el solenoide son mucho más baratas y tienen menores exigencias. Este control del solenoide varía dependiendo de la intensidad de corriente o tensión aplicada. Se suele adicionar a estos sistemas un auxiliar que mide la posición del carrete. El carrete también es llamado spool, que retroalimenta la señal de accionamiento generando así un lazo cerrado y aumenta la precisión del sistema. La principal aplicación de estas válvulas proporcionales y servoválvulas es el control de posición y de fuerza, ya que los movimientos son proporcionales y de precisión, lo que permite un manejo más exacto del paso de fluidos. Los relays o relevadores son interruptores operados eléctricamente, en los que el cambio de corriente de un circuito hace que circule o no corriente en el otro. Para el relé que se muestra en la figura, cuando fluye corriente a través del solenoide o bobina del relé, se produce un campo magnético que atrae a la armadura metálica, mueve la varilla de empuje y cierra los contactos del interruptor normalmente abierto, el NO, y abre los contactos del interruptor normalmente cerrado, NC. Los relés se utilizan con frecuencia en sistemas de control donde la salida del controlador es relativamente pequeña y para encender o apagar el elemento final de corrección se necesita una corriente mucho más grande. Por lo tanto, aíslan los efectos de circulación de corriente entre dichos sistemas, pero permiten interacción entre ellos. También se lo utiliza, por ejemplo, para manipular desde a partir de corriente continua, corriente alterna. Es decir, por ejemplo, a través de un microcontrolador, manipular la iluminaria de una casa. O cualquier artefacto de la casa que trabaje con corriente alterna. Los contactores cumplen la misma función que los relés, la única diferencia es la potencia que manejan. Se los suele utilizar para la manipulación de altas cargas y son más que nada de uso industrial. Por ejemplo, para activación de sistemas trifásicos se suelen usar contactores y no relés, dado que ya vienen equipados para hacer esas conexiones. Puede darse la situación de que un contactor se habilite a través de un relé.
Los solenoides constan de un devanado de cable eléctrico con una armadura, la cual es atraída a la bobina cuando una corriente pasa a través de ella y produce un campo magnético. El movimiento de la armadura contrae un resorte de retorno, el que permite que la armadura regrese a su posición original una vez que cese la corriente. Los solenoides pueden ser lineales o giratorios, de encendido y apagado on-off, o de posicionamiento variable y operados por corriente directa o alterna, por ejemplo los utilizados en las servoválvulas las válvulas proporcionales. Este tipo de arreglo se puede utilizar para proporcionar actuadores operados por electricidad, los cuales tienen un amplio uso en dispositivos de carrera corta, por lo general hasta 25 mm. Estos serían los actuadores lineales, los eléctricos. Los distintos tipos de solenoide que se muestran presentan características particulares y cada uno es utilizado según la aplicación que lo requiera, ya sean carreras cortas para altas velocidades de accionamiento o carreras largas para manipular justamente desplazamientos largos, por ejemplo un actuador lineal, o para ser utilizados en una válvula proporcional. En forma simple, para manipular estos sistemas mediante microcontroladores del tipo Arduino, se manipulan las válvulas y los solenoides que accionan los actuadores neumáticos o hidráulicos. Esto se realiza a través de la activación de relés o sistemas que aíslen la parte de control y de potencia. Es decir, desde el Arduino habilitaremos o no el contacto de un relé, el cual se conecta al solenoide de una válvula, la cual comanda el movimiento de un actuador neumático o hidráulico. Por lo tanto, a través de señales digitales daremos una señal de alto o bajo según corresponda a los circuitos de las bobinas de los relés donde se manipulan dichas válvulas. También se pueden usar sensores de posición de los actuadores, los cuales corresponderían a entradas digitales. Eso se puede utilizar para establecer si los actuadores llegaron o no a la posición final o de trabajo. Siempre recordar que el circuito de potencia tiene que estar aislado del de control, por lo tanto se debe utilizar un conjunto de optocopladores y transistores para manipular las bobinas de los relés o contactores. Existen de forma comercial componentes que simplifican dicho conexionado y su utilización, como son los que se ven en la figura, donde se alimenta el circuito de las bobinas del relé de forma externa, la parte de potencia se conecta a las borneras y la parte de control se alimenta desde los pines de 2,5 mm.